Retomamos nuestra conexión con el experto y analista petrolero desde Estados Unidos, Boris Sabat, para hablar sobre esta adjudicación al campo Sacha. Muy buenos días, lo escuchamos, lo vemos claramente. Adelante, ¿cómo está? Bienvenido. Buen día, espero que me escuche bien. Buen día para usted, para su audiencia y para todos sus colaboradores. Buen día. Muchísimas gracias. Bueno, muchas inquietudes, comentarios ha generado esta adjudicación al campo Sacha a la empresa Sinopetrol. ¿Era necesaria esta adjudicación? Es decir, ¿es necesaria esta inversión privada para que el campo Sacha pueda seguir produciendo altos niveles o muchos números de barriles como lo ha estado haciendo hasta ahora, 76,000, y aumentar esta producción? No solamente era necesaria, sino que es extremadamente conveniente para los intereses del país. No es conveniente para los intereses de mucha gente que se opone a esto, pero para el país es extremadamente conveniente y necesario, porque de lo contrario las pérdidas, que son ya inmensas, continuarían. Escuchábamos en la nota anterior un reportaje que decían expertos que estaban en Petroecuador de que se necesitaban varios cambios, los equipos, los mecheros, todo necesita inversión porque todo está obsoleto. ¿Cuánto tiempo nos ha hecho inversión realmente? ¿Qué es lo que se necesita en este campo Sacha? Mire, en Campo Sacha, yo empecé mi carrera petrolera en 1900, como profesional en 1976 y como estudiante en 1965. Ingresé a Sacha, conocí Sacha, Lago Agrio, Aucas, Usufindi como estudiante. El campo una maravilla, estaba empezando la producción, todavía ni CEPE se creaba, y lo volví a visitar en el año 23. Eso es un desastre, es un abandono. Quien quiera que vaya ahí va a ver que en los comedores del Lago Agrio de los trabajadores hay urinarios rotos y desusados tirados ahí en el área de comedores. Vayan a verlo. Bien, ¿por qué es necesario? Porque simplemente la infraestructura se está cayendo a pedazos porque no la han remozado. Son las mismas cosas que dejó la Texaco. Entonces, es necesario, mandatorio, obligatorio, y tema no solamente económico, sino de responsabilidad para con la gente que trabaja ahí, de que esa infraestructura sea remozada. Si no es remozada, va a haber un problema y sobre todo, aparte del problema que habría para la seguridad de la gente, hay una pérdida de dinero gigantesca. En las fotografías y filmaciones que vi, atrás del taladro hay mecheros, en los campos hay mecheros. Esos son millones de dólares que se están quemando a diario. Millones de dólares en GLP y en gasolina y en gas que se puede utilizar para energía. Es necesario, tienen que hacerlo ya. El Ecuador va a recibir 1.500 millones como una prima, como un adelanto. Esto estaría en relación también a la rentabilidad, a la productividad que tendría este campo Sacha ya con la inversión de Sinopetrol. Explíquenos un poco para entender, porque alrededor de los porcentajes de la inversión, de la rentabilidad, es que se generan todas estas inquietudes por parte de varios sectores en nuestro país, Boris. A ver, Petroecuador en este momento opera Sacha y para mantener la producción, recuerde que la producción cae porque los campos se van agotando. Para mantener la producción en los 75,000 barriles, necesita invertir 255 millones de dólares por año, más los costos de operación. Entonces, eso significa que lo que genera Sacha no necesariamente a $60 el barril, los $60 por barril, no es que van al fondo del Estado, no. Mire, un cálculo simple le va a mostrar a usted que la producción de Sacha, Petroecuador, con Sacha, necesita 3 años y más de producción para poder generar 1.500 millones de dólares. Para subir la producción en 2.000 barriles necesita 500 millones de dólares por año más. ¿De dónde? Si no lo tiene, el país necesita ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Que el país está recibiendo por adelantado 3 años de producción de Sacha. 3 años. Eso es muy fácil de demostrar.
y los números que son el principal soporte que debe tener y que creo que tiene la señora ministra, son clarísimos. 3 años de producción de Sacha se necesitan para generar los 1.500 millones. Conveniente, desde luego. Más, para incrementar la producción, necesita aproximadamente 550 millones de dólares más dólares adicionales por año. ¿Por qué? Porque el tema no es llegar pues, a producir 75.000 barriles o 100.000. El tema es sostenerlo. Y sostenerlo cuesta. Entonces, la producción en Sacha se ha mantenido estable e incrementado un poco, pero a un costo, no es gratis, a 250 millones de dólares por año, porque hay que perforar pozos y reparar pozos. Señor Abad, con esta inversión que haría Sinopetrol, ¿se aumentaría la producción? Es decir, el campo Sacha estaría en la posibilidad de aumentar la producción, como usted dice, no 75, no 100.000, sino mucho más, y por lo tanto también el Ecuador recibiría más dinero en los próximos años. Mire, la gente dice, es que el próximo año la empresa va a tener el 82% de la producción y nosotros vamos a tener el 18%. Pero un 18% de producción sin costo, pues. Y además ya le dieron por adelantado 3 años. La empresa tiene que incrementar la producción. Desde luego que la tiene que incrementar, pues, porque si no tiene que recuperar su dinero y además generar ingresos, porque si no, a alguien le van a cortar la cabeza. Y en el sector privado sí se las cortan, perdón, no estoy hablando literalmente. Entonces, en el sector público no importa. ¿Por qué? Porque hay un error fundamental filosófico del que adolece Petroecuador. Gran cantidad de gente, la mayoría de la gente en Petroecuador cree que el negocio es producir petróleo. No, señores, se lo he dicho en repetidas ocasiones. El negocio no es producir petróleo. El negocio es ganar dinero para el Estado a través de la producción de petróleo. Un detallito, pero Petroecuador cree que son eficientes porque producen petróleo. No, señor, pues, hay un cuento que yo repito, que me lo dijo mi abuelo. Yo vendí mi perro en $500.000, pero me pagaron con 2 gatos de 250.000. Se dice 1.000 nuevos empleos con esta adjudicación. Esto es necesario y es posible también con Sinopetrol. Boris, para finalizar y brevemente. Perdón, no le escuché la primera parte de su pregunta. Que se ha hablado de crear 1.000 nuevos empleos adicionales con la adjudicación con este contrato con Sinopetrol. Esto es necesario y es posible también con este contrato, estas 1.000 nuevas plazas de trabajo. Mire, las plazas de trabajo van a ser las que son. ¿Por qué? Porque las empresas petroleras, pero Petroecuador lamentablemente sí lo es, no son agencias de empleo. No son agencias de empleo. Si quiere hacer agencia de empleo, pues bueno, diga, soy una agencia de empleo. Petroecuador es una agencia de empleo y una empresa que lo que hace es importar combustibles, porque lo produce muy mal, desarrolla muy mal sus campos y refina muy mal. Entonces, 1.000 plazas de trabajo, yo le aseguro que la cantidad de empleos directos creo que se lo escuché al viceministro, como 400 trabajadores van a pasar al rol de pago de Sinopetrol, del operador, 400 trabajadores. Porque hay que tener turnos, porque ahí el campo trabaja 24 horas al día, $365 al año. Pero la cantidad de servicios que se van a generar, servicios cuyo costo ahora sí va a ser conocido, porque en este momento gran cantidad de la gente que se opone es porque tienen algún contratito, pues. Boris, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos conversado con Boris Abad, experto y analista petrolero, sobre esta adjudicación del campo Sacha. Muchas gracias, buenos días. Vamos a irnos a la pausa, 7:28 de la mañana, y regresamos. Tenemos otra entrevista para hablar sobre el Internet de las Cosas. No se vayan.